Es un placer saludar a esta hora, 10:45, a don Alfredo Mondragón. Él es del Pacto Histórico, nos atiende a esta hora. Don Alfredo, buenos días. Hola, buenos días, Julio. Saludos a la audiencia. Y a Jaime Arizabaleta del Centro Democrático. Don Jaime, bienvenido Bueno, a 6 AM. buenos días, Julio. Saludos a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Don Alfredo, ¿no se puede protestar sin capucha? A propósito de lo que ha sucedido en la Universidad Nacional, en otras manifestaciones públicas, donde personas que no tienen que ver con la protesta cívica, con el derecho que hay a manifestarse, utilizan la capucha para actuar con acciones que dañan el sentido de la protesta. ¿No se puede protestar sin capucha? Bueno, Julio, yo provengo del movimiento de defensa del SENA, el cual marché durante décadas por la defensa del SENA y frente a todos los gobiernos que intentaban privatizarlas, mejorarles los recursos, quitarles las garantías laborales, que le quitaron los derechos laborales a la juventud trabajadora del SENA en la época de Álvaro Uribe Vélez. Y a pesar de todas esas agresiones, siempre estuvimos realizando una acción civilista de movilización, de reclamar nuestro derecho a expresar nuestras controversias. Y lo que hacían gobiernos represivos era que mandaban infiltrados a tratar de sabotear las manifestaciones o encapuchados para tratar de generar acciones de violencia que después le justificara a ellos la agresión y la represión del Estado a través también de policías que muchas veces son encapuchados y que no tienen identificación. De tal manera que yo he sido un defensor de la acción civilista, de que la sociedad no se tiene que esconder para reclamar cuando hay gobiernos que están cometiendo actos injustos, y yo sí creo que el país merece, como pasó con el gobierno del presidente Petro, es que cuando el pueblo se manifiesta, el Estado y sus fuerzas del orden no pueden asumir una postura de represión, sino de escucha, y por eso usted ha visto cómo en el gobierno del presidente Petro digamos, el lacrimógeno, los gases o la judicialización de manifestantes no fue, ni el 5% en comparación de gobiernos anteriores. Así que yo he sido un defensor siempre de la acción civilista, eso me ha caracterizado. Representante Mondragón, permítame, porque su colega Jaime Arizabaleta del Centro Democrático ha radicado un proyecto denominado Ley Anticapuchos, con la que precisamente pretende prohibir el uso de capuchas en manifestaciones sociales. Representante Jaime Arizabaleta, ¿cuál sería concretamente este delito que usted busca crear y cuáles serían las sanciones? Bueno, un saludo muy especial a Alfredo, a todos los oyentes. Lo que buscamos con la ley anticapuchos se circunscribe especialmente a dos temas. Primer tema, sancionar penalmente el uso de la capucha en medio de una revuelta. Quien se va a manifestar no necesita taparse la cara. Eso lo hago incluso para proteger ese derecho constitucional, ese derecho sagrado, que es la protesta. Normalmente los encapuchados, ahí le doy la razón a Mondragón, no hacen parte de la protesta. Tienen intereses ajenos a la protesta, empañan la protesta. Entonces lo que se requiere es que se ponga una pena de 4 a 8 años quien utilice capuchas en medio de revueltas. Esto que les expreso acaba de ser ley de la República en Chile. Fue una de las apuestas de Kast de campaña. También, incluso, países progresistas de Europa, España, Francia, Alemania, tienen adoptado esta suerte de medidas. La segunda parte que tiene, digamos, este proyecto de ley anticapuchos es el tema del bloqueo de vías, y es elevar, digamos, la sanción penal a quien bloquee una vía. Yo creo que en este país nos hemos acostumbrado a las vías de hecho, y eso es inadmisible, porque el derecho de los bloqueadores no está por encima del derecho de millones de ciudadanos. Las vías arteriales se movilizan ancianos, medicamentos, alimentos. Yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Qué tal, por ejemplo, si en los Estados Unidos a un grupo de manifestantes le diera por bloquear el puente que comunica al estado de Nueva York con Manhattan, que cruza el río Hudson? Ese bloqueo, se los aseguro, no demoraría media hora. Yo vengo de Cali,
quiero explicar, digamos, el contexto de la situación. El doctor Mondragón lo conoce muy bien y esta ciudad ha sido la más bloqueada de todo el país. Desde el año 2021, nosotros padecimos un bloqueo sostenido y ese bloqueo sostenido es terrorismo. A partir del 2021 en adelante, todas las semanas, por X o Y razón, siempre hay un bloqueo y eso se tiene que acabar porque, le repito, por las vías pasan ancianos, pasan medicamentos, se puede estar cometiendo toda clase de injusticias, pero nada le da derecho a un grupo de ciudadanos de bloquear una vía porque nadie conoce, digamos, los afanes de las personas que transitan. Ahorita escuchaba al doctor Mondragón y decía que el gobierno Petro se había comportado de manera muy respetuosa con quienes nos manifestamos. Pero es que hay que recordar el país que nosotros nos manifestamos. Yo convoqué muchas de esas marchas y en nuestras marchas nos manifestábamos con alegrías. Nunca bloqueamos vías arteriales, nunca hicimos primeras líneas, nunca incendiamos calles de policía. Entonces, antes al revés, lo que hacíamos era comprar rosas y comprarle la agüita a los del SMAT que estaban ahí, era para cuidarnos. Pero ese es el sentido de lo que quiero. Sí, representante Mondragón, pues por supuesto es muy cuestionable quienes usan capucha para delinquir, pero hay otros que pueden usarla para no ser perfilados posteriormente, para el hecho de protestar no sean despedidos, por ejemplo, de sus trabajos o perseguidos en redes sociales. ¿Puede terminar este proyecto limitando ese derecho a manifestarse que por supuesto está en la Constitución? Pues yo le quiero preguntar a Arizabaleta porque él dice que las personas que encapuchan no hacen parte de la protesta. ¿Usted sostiene eso, representante? Yo creí que usted iba a defender el derecho que tienen algunas personas, incluso de utilizar máscaras o capuchas como una forma de expresión. ¿O usted no está de acuerdo con eso? Yo defiendo es la protesta sana, la protesta que no bloquea, la protesta que no destroza estaciones de Mido, de Transmilenio, que no hace pasar malos ratos a los habitantes de Bogotá, del norte de Bogotá, a tener que transitar al sur horas, solo porque a unos personajes les dio por protestar. Yo creo, doctor Mondragón, que este país necesita actuar firme frente a estos casos. Venga, me queda claro la respuesta del doctor Arizabaleta, pero entonces le voy a pedir al señor Arizabaleta que lea su propio proyecto de ley, porque en su propio proyecto de ley, en la página 9, dice claramente que, abro comillas, más recientemente la sentencia T-227-2025 en el expediente T-10.611.925 reiteró que participar anónimamente, cubrir el rostro y utilizar capuchas puede formar parte del ejercicio legítimo de la expresión y de la protesta pacífica. Es decir, Arizabaleta, usted como que no lee sus propios proyectos de ley. No, yo lo que es lo que dice el proyecto. Yo hablo en medio de una revuelta, precisamente. Usted puede participar. Yo le doy la palabra. Hermano, pero es que señor, verá, señor, usted me está metiendo palabras en la boca que no son. Usted me está metiendo palabras en la boca que no son. El proyecto de ley defiende. Bueno, termine de hablar, pero yo quiero que me escuche. Escuche. En medio de una revuelta, en una protesta pacífica, perfectamente usted puede cubrirse el rostro. Pero es que nadie le está diciendo a la gente que no puede protestar. Lo único es en medio de una revuelta. Es que usted también debería estar de acuerdo con eso. Porque usted incluso no puede, es que usted es un defensor de la protesta. Y ahorita dijo que es que los policías se encapuchaban y entorpecían la protesta. Pues entonces sancionemos eso penalmente. ¿Cuál es el tema ahí? Usted me está metiendo ahí unos temas ahí raros. No. Mondragón, ¿usted está de acuerdo con los encapuchados o está de acuerdo con con las personas que protestan de una manera buena? Esa es la pregunta también que yo le hago a usted. Bueno, entonces yo le voy a responder a usted y a la periodista. Lo que quiero decirle a la audiencia es que el señor Arizabaleta del Centro Democrático acaba de presentar un proyecto de ley que dice anticapuchos, pero resulta que ni siquiera se lo ha leído porque en la página 9, que dice claramente y reconoce que hay una sentencia que es la T-227-2025 de la Corte y pone el expediente, dice que incluso cubrirse la cara
¿cierto? Puede ser un ejercicio legítimo de libertad de expresión. No, pero estamos hablando que hombre, cubrirse la cara en medio de revuelta, Mondragón, ponete serio. No. Deja de jugar, hombre, con tus temitas siempre, ponete serio. Yo entiendo que... No, Mondragón. Yo sé que vos querés, hombre. Yo sé que vos querés defender a los capuchos, hombre. Pero representantes, No, pero Venga. permitámosle, representante Mondragón, al representante Arizabaleta que le conteste sobre esa sentencia que él incluye en la exposición de motivos, porque ya estamos cerca de irnos al break y es importante que él pueda explicar por qué puso esa sentencia, que pues sí, sería contradictoria frente a lo que plantea el proyecto. Representante Arizabaleta. No, por supuesto que no, porque es que lo que se requiere es en medio de una revuelta. ¿Cómo carajos usted va a protestar? Usted está en una protesta pacífica, tranquila, sin hacer daños, y usted se cubre el rostro por X o Y razón. Eso es válido. Es que eso, ¿cómo no va a ser válido? O sea, ¿a quién se le ocurre que eso no va a ser válido? Donde no es válido y donde se sanciona penalmente es cuando hay revueltas, cuando se le dificulta entonces a las autoridades identificar a quienes perpetraron delitos. Ese es el tema, es demasiado sencillo, pero Mondragón aquí olímpicamente quiere defender a los encapuchados. Eso está bien, yo lo entiendo. Él promovió los bloqueos en Cali en el año 2021. Vamos a ver este proyecto de ley cuando curse en el Congreso, pues nos vamos a enfrentar obviamente a esas posiciones. Ahí están las opiniones del Centro Democrático del Pacto Histórico sobre la ley anticapuchos. A Jaime Arizabaleta y a Alfredo Mondragón, muchas gracias por estar en Caracol.